de la fisiopatología de la enfermedad. No se trata solamente del cuerpo que no pueda digerir la leche, sino de que una ruta bioquímica esencial quede interrumpida, generando acumulación de metabolitos tóxicos y daños en los órganos sensibles, como hígado, cerebro, ojo, riñón y ovario. La galactosa 1-fosfato es uno de los metabolitos más importantes en la galactosemia clásica, porque su acumulación se relaciona directamente con toxicidad celular. En condiciones normales, esta molécula es solo un intermediario temporal. Se forma y rápidamente continúa hacia el siguiente paso metabólico, pero cuando GALT falla, la galactosa 1-fosfato permanece dentro de la célula en concentraciones elevadas. Esto produce varios problemas. Primero, puede interferir con enzimas del metabolismo de carbohidratos, afectando la capacidad de la célula para procesar energía de manera adecuada. Segundo, puede alterar el equilibrio de fosfatos dentro de la célula, lo cual es importante porque muchas rutas metabólicas dependen de moléculas fosforiladas. Tercero, afecta la producción y utilización de intermediarios necesarios para glucólisis, glucogénesis y otras rutas metabólicas. En términos médicos, esto significa que las células empiezan a funcionar de manera deficiente. Los hepatocitos, por ejemplo, pueden perder capacidad para metabolizar, sintetizar proteínas y manejar bilirrubina. Las neuronas pueden verse afectadas por alteraciones energéticas y de señalización. Las células ováricas pueden sufrir daño durante etapas tempranas del desarrollo. Por eso, la galactosa 1-fosfato no debe de verse como un simple producto acumulado, sino como un metabolito capaz de alterar muchas funciones celulares. Cuando la galactosa se acumula, parte de ella no entra a la vía leloir, sino que se desvía hacia una ruta alterna. En esta vía participa la enzima aldosa reductasa que convierte en galactosa a galactitol. Galactitol es un alcohol de azúcar. Su importancia en la enfermedad se debe a que es osmóticamente activo. Esto significa que atrae agua hacia el interior de las células. Además, no puede salir fácilmente de algunos tejidos, por lo que se acumula y genera un desequilibrio osmótico. El ejemplo más claro ocurre en el cristalino del ojo. Cuando el galactitol se acumula dentro de las fibras del cristalino, atrae agua, produce edema celular, altera la organización de las proteínas cristalinas y disminuye la transparencia del lente ocular. Este proceso termina formando cataratas. Este mecanismo explica por qué las cataratas son una manifestación clásica de la galactosemia. También permite entender por qué una alteración bioquímica puede producir una alteración anatómicamente visible. Otro mecanismo importante en la galactosemia clásica es la alteración de la glucosilación. La glucosilación es un proceso mediante el cual se agregan cadenas de carbohidratos a proteínas y lípidos. Esto permite que muchas moléculas tengan estructura y estabilidad y una función adecuada. La galactosa participa en formación de glucoproteínas y glucolípidos. Por eso, cuando su metabolismo se altera, también puede afectarse estos procesos biosintéticos. Esto es especialmente importante porque las glucoproteínas participan en el reconocimiento celular, función inmunológica, comunicación entre células, formación de membranas, señalización y desarrollo tisular. Si estas moléculas no se forman correctamente, puede haber efectos en muchos sistemas del organismo. Este mecanismo ayuda a explicar por qué algunos pacientes continúan presentando complicaciones neurológicas, cognitivas o reproductivas, incluso cuando reciben dieta restringida en galactosa. El problema no es únicamente la galactosa de la dieta, sino la alteración profunda de procesos celulares esenciales. La acumulación de metabolitos tóxicos también puede inducir estrés oxidativo. El estrés oxidativo
ocurre cuando existe un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno y la capacidad antioxidante de la célula. Las especies reactivas de oxígeno pueden dañar lípidos de membrana, proteínas, ADN y organelos celulares. Uno de los organelos más afectados es la mitocondria, que es fundamental para la producción de energía. Cuando la mitocondria se daña, la célula produce menos ATP y se vuelve más vulnerable. Si el daño es intenso o persistente, se pueden activar vías de apoptosis, que es muerte celular programada. Este mecanismo es muy relevante para explicar el daño crónico. Aunque la dieta reduzca la entrada de galactosa, puede persistir alteraciones metabólicas internas que mantienen cierto nivel de estrés celular. Esto ayuda a entender por qué la galactosemia clásica no se corrige totalmente solo con la dieta. El hígado es uno de los órganos más afectados en la galactosemia clásica porque recibe directamente la galactosa absorbida desde el intestino a través de una circulación portal. Además, es un órgano central del metabolismo de carbohidratos, lípidos, proteínas y detoxificación. Cuando la galactosa 1-fosfato y otros metabolitos se acumulan en los hepatocitos, se altera la función hepática. Los hepatocitos pueden inflamarse, perder eficiencia metabólica y disminuir su capacidad para procesar bilirrubina. Por eso aparece ictericia, que es la coloración amarillenta de piel y mucosas causada por una acumulación de bilirrubina. También puede haber hepatomegalia, es decir, aumento del tamaño del hígado, debido a inflamación, congestión y daño celular. En casos graves, el hígado pierde capacidad para sintetizar proteínas, como factores de coagulación. Esto puede producir sangrados o alteraciones en pruebas de coagulación. Si el daño progresa, puede desarrollarse insuficiencia hepática neonatal, una complicación potencialmente mortal. Aquí es importante aclarar que la afectación hepática no es un síntoma aislado, sino una consecuencia directa del bloqueo metabólico. El hígado no está fallando por una infección primaria o por un problema anatómico, sino porque sus células están intoxicadas por metabolitos que no pueden eliminar correctamente. La afectación ocular más característica en galactosemia clásica es la formación de cataratas. Para entender esto, debemos recordar que el cristalino es una estructura transparente del ojo encargada de enfocar la luz hacia la retina. La transparencia del cristalino depende de la organización precisa de sus fibras y proteínas internas. Cuando se acumula galactitol dentro del cristalino, se produce un efecto osmótico. El agua entra a las células del cristalino, causando hinchazón, alteración estructural y pérdida de transparencia. Como resultado, el cristalino se vuelve opaco y aparece la catarata en recién nacidos o en lactantes. Esto puede afectar el desarrollo visual si no se detecta y trata a tiempo. Esta manifestación es muy útil para explicar la relación entre bioquímica y clínica. Una reacción metabólica anormal produce acumulación de galactitol. El galactitol genera estrés osmótico. El estrés osmótico altera el cristalino y esa alteración se manifiesta clínicamente como una catarata. Una de las complicaciones más graves de la galactosemia clásica es la sepsis neonatal, especialmente causada por Escherichia coli. La sepsis en respuesta sistémica grave frente a una infección. En recién nacidos con galactosemia, el riesgo aumenta durante los primeros días o semanas de vida, sobre todo si continúan recibiendo leche con lactosa y todavía no se ha establecido el diagnóstico. El mecanismo exacto no está completamente definido, pero se considera que la alteración metabólica afecta la función inmunitaria y la capacidad del organismo para responder adecuadamente frente a bacterias. Además, el daño hepático y el estado metabólico alterado pueden disminuir la resistencia general del recién nacido.
Desde el punto de vista médico, esto es muy importante porque un recién nacido con ictericia, rechazo al alimento, vómito, letargo y datos de infección deben hacer sospechar una enfermedad metabólica como galactosemia, especialmente si hay sepsis por Escherichia coli. Esta asociación clínica es clave para el diagnóstico temprano. La afectación neurológica es una de las complicaciones más importantes y complejas de la galactosemia clásica. A diferencia de las manifestaciones neonatales agudas que pueden mejorar con dieta, las complicaciones neurológicas pueden persistir durante toda la vida. Los pacientes pueden presentar retraso con el desarrollo psicomotor, dificultades cognitivas, problemas de aprendizaje, alteraciones del lenguaje, trastornos motores, temblor, ataxia y disartría. La disartría se refiere a dificultad para articular palabras debido a la alteración en el control motor del habla. Lo más relevante es que estas complicaciones pueden